Este domingo 30 del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos presenta unos textos bellísimos, llenos de promesas de salvación realizadas por el Señor y que nos impulsan a vivir con esperanza en el seguimiento de Cristo, a pesar de las dificultades que podamos experimentar en el camino. La primera lectura nos presenta una promesa colmada de consuelo que Yahvé hace por medio del profeta Jeremías. El Señor promete al pueblo en el exilio que Él salvará no solo al resto fiel de Israel, sino también a miembros de otros pueblos provenientes desde los confines del mundo. En medio del sufrimiento, la enfermedad y el llanto, quienes emprendan este nuevo éxodo hacia la tierra prometida obtendrán el consuelo de Dios, que se presenta como un Padre lleno de misericordia. Por esta razón, el Salmo 125, haciendo memoria de las acciones de Dios a través de la historia, nos ha recordado que el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y lo más grande que Él ha hecho por la humanidad es enviar a su Hijo único, para que nos diera, como don de su misericordia, el regalo de la salvación. Esta es una misión encomendada a Cristo por el Padre, quien le otorga la tarea de ser sumo y eterno sacerdote, como lo ha recordado la carta a los Hebreos en la segunda lectura. El Mesías asume la naturaleza humana, igual a nosotros en todo menos en el pecado, por eso conoce a la perfección nuestros sufrimientos y compadecido se ofrece a sí mismo en el altar de la cruz para darnos la salvación. El camino del Mesías, por tanto, pasa por la cruz, por el sufrimiento y por la muerte, pero tiene como meta la resurrección y la gloria eterna. Y este camino será también el de todos los que decidan seguir a Cristo. Esto no fue comprendido por los apóstoles, como lo meditábamos los domingos anteriores, pero sí fue percibido perfectamente por el ciego Bartimeo. Aquel que no podía ver supo, en el momento que Jesús pasaba a su lado, que quien estaba caminando cerca de él era el Mesías, el Hijo de David, quien cumplía todas las promesas de los profetas y que podía cambiar su sufrimiento en gozo. En su ceguera pudo ver más que los apóstoles y que la multitud, porque reconociendo a Jesús como Mesías, y una vez que recibe el milagro y recobra la vista, se convierte en discípulo y sigue al Maestro en su camino hacia Jerusalén, donde el Mesías culminará su misión. Al respecto, el recordado Papa Benedicto XVI nos enseñaba: en el encuentro con Cristo realizado con fe, Bartimeo recupera la luz que había perdido y con ella la plenitud de la propia dignidad. Se pone de pie y retoma el camino, que desde aquel momento tiene un guía, Jesús, y una ruta, la misma que Jesús recorre. El evangelista no nos dice nada más de Bartimeo, pero en él nos muestra quién es el discípulo, aquel que con la luz de la fe sigue a Jesús por el camino. Por tanto, la palabra de este domingo nos recuerda cuál debe ser el camino que como discípulos de Cristo debemos recorrer. Primero, reconocer a Jesús como el Mesías Salvador, quien se compadece de nosotros y nos consuela en medio de nuestros sufrimientos y distintas experiencias de cruz. Segundo, que al hacer experiencia de su misericordia y de su compasión, nos pongamos en camino y lo sigamos, para que convertidos en discípulos, unamos nuestra vida a la de Cristo, y pasando junto a Él por la cruz, también nosotros participemos de su resurrección. Finalmente, que este camino discipular, que llena de esperanza y de ánimo el corazón, aún en medio de las situaciones dolorosas de la vida presente, nos haga testigos de las obras grandes que Dios hace por nosotros, y así animemos a quienes no encuentran razón a sus propias situaciones de dolor. En la oración colecta hemos pedido al Señor que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, virtudes esenciales en cada discípulo, y que la gracia santificante de manera admirable nos da por medio de los sacramentos, y que esta gracia, por tanto, nos dé la fuerza para ser discípulos, que no solo sigamos a Cristo, sino que con nuestro testimonio
también confortemos a muchos hermanos en medio de sus sufrimientos y los animemos para que ellos también se vean animados a seguir a Cristo y sean transformados por la gracia de Dios en discípulos de Jesús. Dios los bendiga.